¿Qué tal? En este video vamos a hablar un poco sobre la moral. ¿Qué es la moral? La moral es una combinación de creencias, costumbres, valores y normas que posee una persona o la sociedad mediante los rodea. En el término latín significa moris, que es significado de costumbres. Bueno, la moral es aquella que nos diferencia entre el bien y el mal, en lo que es incorrecto y correcto. La historia de la moral. Bueno, esto proviene de las religiones del judaísmo y del cristianismo, las cuales vienen del occidente. También nos cuenta la historia que en la época antigua ha habido una división de la moral por los hombres libres que fundaban moralmente implementación de diversas doctrinas éticas. Y también existen los esclavos, los cuales eran manipulados por los hombres libres. La moral solo puede surgir y surge efectivamente cuando el hombre deja su naturaleza y sus instintos y ya tiene una naturaleza social, es decir, cuando ya forma parte de una colectividad. Esto quiere decir varias familias o incluso sus tribus. La moral se adquiere forzosamente que no solo el hombre se halle en relación con los demás, sino también con cierta conciencia. Esto quiere decir una conciencia no muy limitada ni muy excesiva tampoco, que esto los pueda conducir a unas normas y a los principios a los que los rigen. La necesidad de ajustar la conducta de cada miembro colectivo, los intereses, determina que se considere como beneficioso todo aquello que los una y los ayude a reforzar una unión, y se da como algo malo o peligroso todo aquello que debilita dicha unión. Para la moral también es una historia, ciertamente es un modo de comportarse de un hombre que es por naturaleza histórica. Bueno, la moral sigue en sí tres direcciones fundamentales. La primera es Dios como origen o fuente de la moral. Se considera a Dios un ser suprahumano, es un ser invisible, y muchas personas piensan que la moral viene de Dios, que Dios nos ha puesto a cada uno de nuestros corazones la moral, entre poder distinguir entre hacer el bien o el mal. La segunda es la naturaleza como origen o fuente de la moral. También la conducta moral no sería un aspecto de la conducta natural biológica. Las cualidades morales ayudan mucho a disciplina, solidaridad y etc. Tendrían un origen en los instintos. Y la tercera es el hombre como origen o fuente de la moral. El hombre, a medida que se ha ido desarrollando, ha ido adoptando otros pensamientos acerca de la moral, y esto ha ido desarrollándose a medida del tiempo. Es por eso que se dice que el hombre también se origina como una fuente de la moral. En resumen, la moral ha existido desde épocas muy antiguas, desde épocas remotas hasta nuestros días. Todos tenemos diferentes niveles de moral, desde moral alta, baja o media. Sin embargo, muchos no utilizan lo que es el sentido común y nos dejamos guiar con la frase del por qué. En sí, todos tenemos esa capacidad de poder razonar y poder decidir entre lo que está bien y lo que está mal. Características. Normativa, porque establece normas que regulan la conducta de los individuos. Prescriptiva, es porque establece lo que se debe hacer y no se debe hacer. Universal, porque las normas no están restringidas para ninguna de las diferentes culturas. Unilateral, es un deber inexigible. Moral filosófica. ¿A qué se basa eso? El ser humano, como ser moral, siempre va cuestionándose, pensando y analizando las cosas. Hay algunos ejemplos que aquí se puede ver, como el qué debo hacer, hasta dónde puedo ir, cuáles son mis límites, ¿no hubiera sido mejor haber hecho aquello?
¿Qué debo hacer? Generalmente las personas van pensando cuando se le presenta un problema o un contratiempo, algo en particular. Siempre está pensando cómo solucionar, qué caminos va a tomar, hasta dónde puedo ir. El ser humano se plantea límites, ya sea estudiar hasta tal punto, seguir más adelante o quedarse ahí. ¿Cuáles son mis límites? Como acabo de decir, el ser humano se pone límites. Si yo me considero una persona que va a estudiar hasta secundaria, lo tengo que hacer, o así también no lo puedo hacer, pero es un límite que yo me he puesto. Y si me pongo un límite después, salir secundaria, pasar al nivel universitario, lo hago, lo consigo y me voy a seguir colocando límites a mí mismo. ¿No hubiera sido mejor haber hecho aquello? ¿A qué se basa eso? Hay partes que los seres humanos sufren un secuestro de amígdala. Se considera, ¿por qué? Porque al momento del secuestro de la amígdala podemos cometer una acción que después nos podemos arrepentir, podemos analizar y haber dicho, no hubiera sido que haga esto. Diferencias entre ética y moral. Generalmente las personas no notan mucho la diferencia entre la ética y la moral. Aquí voy a explicar unas cosas que se diferencian un poco. En la ética, normas a saber, principios y razones que un sujeto ha realizado y establecido. En la moral, son normas que se transmiten de generación en generación. Esto quiere decir que las costumbres que una persona o una sociedad va generando va pasando a otra generación. Esa generación puede adulterar esas costumbres y a la siguiente generación va a transmitir, y así sucesivamente. Surge en la interioridad de una persona como resultado de su propia reflexión. En la ética, una persona empieza a analizar, razonar y reflexionar de sí mismo del qué está bien, qué está mal, qué está haciendo. En la moral, normas establecidas en el seno de una sociedad. Como ya había dicho, la sociedad es un conjunto de personas razonadas que crean normas para el vivir bien y tranquilamente en una sociedad. Influye en la conducta de una persona, pero desde la misma voluntad y conciencia. Si yo he razonado, he analizado mi comportamiento y lo hago a forma recta, voy a influenciar a otras personas que me van a ver mi forma de ser con ellos, el trato con las demás personas, y van a seguir. Normas que actúan en la conducta desde el exterior, desde el inconsciente. Una vez creadas las normas, ya establecida la misma voluntad y conciencia, es la misma sociedad que se va viendo cómo tiene que socializar entre ellos. Es nivel teórico de la reflexión, la ética. Como ya dije, una persona va reflexionando por sí misma, solamente, dentro de sí. En la moral es este nivel práctico de esa reflexión. De esa reflexión lo llevamos afuera. Podemos decir, he pensado que estoy jugando mal o estoy hablando mal a las personas. Entonces voy al día siguiente, lo llevo a la práctica, que sería la moral. Ya no hago esos movimientos, ya no trato mal a las personas. Soy un poco más moral. Teología moral. En la teología moral vamos a hablar algo del cristianismo. Para la religión cristiana, ¿qué es la moral? La moral es qué es lo bueno y qué es lo malo. Si una persona es malo, es pecado. ¿Y qué es el pecado? Injusticia y maldad. Distintamente eso, si eres una persona buena, eres santo, eres justo, eres bondadoso. Hay una controversia, ¿no?, que ellos ven. Prácticamente el cristianismo trata de agarrar a más personas a su voluntad. Esto quiere decir que si una persona cree ser moralista, ¿cómo puede decir a otra persona qué debe hacer, qué debe aportar para su bien del otro? Moral objetiva. Esta moral objetiva, esto se basa en el diario vivir. Como podemos ver en el gráfico, aquí tenemos mentiras agradables, verdades incómodas. Ya.
Una persona, si no es moral, siempre se va a ir al lado agradable, por más que sea falso. Pero si es una verdad incómoda, hay muchas personas que se van a este lado, pero muy pocas personas van a lo que es una verdad incómoda. Esto puede ser un ejemplo, por ejemplo, la pérdida de un celular en un curso. Agarra un muchacho el celular, se lo lleva, buscan en el curso, no hay nada. ¿Ya? ¿Qué quiere hacer? Digamos, ya descubren o se dan cuenta que es él. Lo primero que va a hacer es tratar de esconder el celular o llevar a un lugar donde crean que no lo han visto. ¿Qué está haciendo? Es una mentira agradable, es una mentira para sí mismo, pero es agradable para él. ¿Por qué? Porque está evitando. En vez de decir una verdad incómoda, si yo he alzado, aquí está el celular, muy discreto. En diferentes escuelas políticas filosóficas, el socialismo es una serie de valores donde el ser humano puede grabarse fácilmente, se puede decir, ¿no? Pero hay algunas cosas que no se pueden grabar. O sea, en esta vida todos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Pero a veces esas obligaciones son muy difíciles, como las leyes que hay en nuestro país. Por ejemplo, a veces por sacar un documento fácil quieres sacarlo rápido, pero no puedes, te piden altos requisitos que no puedes, o sea, tienes que andar de aquí por allá y eso a vos te empieza a molestar, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre el marxismo. En el marxismo se puede clasificar en dos: el socialismo y el comunismo. El socialismo más compite en la política social económica, ya que estos en el socialismo se organizaban organizaciones de trabajadores que querían todo por igual, ¿no? En la forma económica, política, social. Tal vez podría ser en la forma social y política, pero en la forma económica no. No podemos ser todos ricos o todos pobres, ¿no? Se puede decir. Pero en la forma de comunismo, en la doctrina de igual, política, social, económica, ahí había diferencias en que solo se puede dar lo que necesita una persona, ¿no? No todo, no del todo, ¿no? Historicismo. La historia se divide en dos: historia eterna, se puede decir, y la historia temporal. La historia eterna se puede decir que esas historias que se recuerdan, ¿no? Desde muy pequeño hasta lo viejo, hasta que tú mueras. Por ejemplo, la historia de Jesús, la historia de Egipto, la historia de los aymaras, de el monolito que hay en mi país, la puerta del sol, la puerta de la luna, esas cosas. En la historia temporal se puede decir que su historia de una persona que te cuenta, pero solo se puede decir que lo puedes llevar unos meses nomás, ¿no? O si no, algún cuento de algo que es demonio o algo cristianismo, eso también se puede llevar, pero de una forma temporal, ¿no? Puedes pasar a unas personas, pero después ya se te va olvidando. Ahora, en el teologismo, en esto nos habla en la forma de Theos, significa Dios, y Logos significa estudio. Esto más que todo se aboca al estudio del cristianismo, la historia de Jesús, cómo ha nacido, quién eran sus padres, sus madres, cómo ha crecido, qué ha hecho en su juventud, cómo ha muerto, ¿no? Y al final cómo resucitó, se puede decir, Jesús, y cómo se lo recogió su Padre al cielo, ¿no? Teoría de la ley natural. Es el conjunto de reglas o normas que el hombre descubre en la naturaleza y gracias a las cuales es capaz de dirigirse a su fin y se basa en las tradiciones culturales. Además, el ser humano es un sujeto personal, único, irrepetible,
libre y en relación con nosotros, a la búsqueda del sentido en la vida y relaciones humanas, sociales e históricas. En Bolivia podemos ver una tradición cultural que es el baile de la chuta. Relativismo moral. Se trataría de algo puramente convencional, asociado a las diferentes culturas, creencias y épocas. Se debe a la diversidad cultural humana y también al conflicto entre valores. Podemos apreciar distintas personas de distintos países y a esto se llama diversidad cultural. Objetivismo. Es un conjunto de ideas que definen los principios por los cuales el hombre debe pensar y actuar. Se ha de vivir la vida que es propia de un hombre. La única forma de alcanzar es por medio del uso de la razón y la aceptación de la realidad. Podemos apreciar en la imagen que el ser humano siempre aprecia cerraduras. Mediante el objetivismo podemos apreciar una llave para abrir una cerradura. Anarquismo está relacionado con sindicatos, que propone la existencia de una organización social que no sea jerárquica. Por ello se basa en el pensamiento libertario. Se basa en la abolición de las inequidades y finalmente en la solidaridad entre los seres humanos. Respecto al pensamiento libertario, nos indica que es contrario a toda forma de dominación y autoridad. Respecto a la abolición de las inequidades, está en contra de la propiedad privada y otras formas de posesión. Con respecto a la solidaridad entre los seres humanos, el anarquismo es la libre interacción entre las personas que contribuye al mutualismo. Podemos apreciar en la imagen una protesta en Chile. Está su bandera al revés, está en contra del gobierno y el símbolo A que observan significa anarquismo. Generalmente se meten en los sindicatos y el poder establecido reprime con violencia a través de los policías. Y eso es todo respecto a la moral en diferentes escuelas políticas filosóficas. Diferencias de la moral. Inmoral. Es un adjetivo que se utiliza para todo aquello que va contra de la moral. Generalmente se asocia con los vicios e intereses propios que impide el desarrollo de las virtudes. Amoral son las personas que carecen de moral, por lo que no juzgan los hechos de lo que está bien y lo que está mal.